Hola, ¿qué tal están? Comentario de Hildegarda de Bingen. En este vídeo pretendo reflejar algunas cuestiones relativas a la figura de Hildegarda de Bingen, que fue una santa y abadesa benedictina que nació de familia noble en el año 1098 y falleció en el año 1179. Vivió en plena Edad Media y fue una mujer adelantada a su tiempo. Se le puede considerar como una gran polímata alemana. Ya sabemos que el término polímata significa persona versada en distintas ciencias y saberes y con una gran erudición. De hecho, también podemos decir que fue coetánea de Pedro Abelardo, el gran filósofo y teólogo que destacó en Francia, fundamentalmente en París, y que realmente fue coetáneo de Hildegarda. Pedro Abelardo nació en 1079 y murió en 1142, antes que Hildegarda, pero compartieron siglo, por decirlo de alguna manera, aunque se supone claro, la santa lo conocía como gran erudita que era, y Pedro Abelardo también, pero que se sepa no han tenido un contacto epistolar. En cambio, Hildegarda sí lo tuvo con uno de los grandes enemigos, diríamos, de Pedro Abelardo, que era Bernardo de Claraval, en relación con cuestiones de tipo teológico. Realmente la propia Hildegarda le escribió una carta a Bernardo de Claraval explicándole las visiones que tenía y pidiéndole consejo acerca de las mismas. Incluso en una de las visiones aparecía la propia figura de Bernardo de Claraval, lo comentaré más adelante con un poco más de detalle. Podemos destacar que Hildegarda, como filósofa, destacó no solamente en el ámbito del pensamiento, sino también como compositora de música, por ejemplo, de monofonía sacra, también como escritora, como científica, como naturalista, como médica, como mística, porque tenía visiones también, aunque no llegó a tener éxtasis, líder monacal, porque también creó algún convento, algún monasterio, y también profetisa. Está considerada por la Iglesia como doctora de la Iglesia, y su festividad como santa se celebra el 17 de septiembre. Por otra parte, también se la considera, por parte de distintos eruditos y sabios, como una de las figuras fundamentales del surgimiento de la historia natural en plena Edad Media. En definitiva, como la madre de la historia natural. Aunque también hay que matizar y decir que su obra en este sentido, como historiadora de la naturaleza o como realizadora de obras sobre historia natural, crea un precedente que luego fue desarrollado por otros pensadores, como es el caso, por ejemplo, de San Alberto Magno, que también fue un gran experto en historia natural y escribió distintas obras sobre esta materia, además de ser un gran teólogo y filósofo, y también profesor de Tomás de Aquino, otro gran filósofo y teólogo y uno de los mejores teólogos de la historia de la Iglesia, como se sabe, el fundamental, el más importante probablemente, junto con San Agustín de Hipona. Ciertamente, la labor de Hildegarda destacó en la Edad Media y esto también supuso que se la considerara, además, como una de las mejores ejemplificaciones de lo que es el cumplimiento del ideal benedictino, porque ella pertenecía a la Orden de San Benito. Además, como dicen sus coetáneos y las personas que la conocieron, y por lo que se sabe de otros autores y de otros escritores, historiadores, biógrafos, etc., estaba dotada de una inteligencia y cultura fuera de lo común, fuera de lo normal. Y también ella intentó comprometerse con la reforma gregoriana, y además hay que señalar que en su producción se encuentran obras teológicas, botánicas y medicinales. Por otra parte, tuvo también la capacidad de escribir no solamente la música de sus composiciones musicales, sino también la letra. Y se conservan cartas, himnos y composiciones sacras también dentro de su producción. Podemos decir que, en palabras de la filóloga Victoria Circot, realmente la figura de Hildegarda de Bingen, esta mujer filósofa, atraviesa el muro de los tiempos y han quedado sus palabras, incluso su sonido y las imágenes de sus visiones, diríamos, a través de su producción. Además, hay que destacar que la fama de santa y profetisa fue tal que incluso en el año 1150 el propio emperador
Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio de Ingelheim. Y después de este encuentro, de esta entrevista que tuvo con el emperador, el propio Federico I Barbarroja le escribió varias cartas posteriormente, y su admiración por esta escritora, por esta filósofa, por esta santa fue tal que incluso 13 años más tarde de esta entrevista otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad del monasterio de Ruppersberg. Ciertamente es un dato revelador del aprecio que sentía por Hildegarda de Bingen y la admiración. En ese sentido, podemos decir que también hay que destacar, por ejemplo, una carta que la propia Hildegarda envió a Bernardo de Claraval, que era de la orden cisterciense, era un monje cisterciense y que velaba por la pureza doctrinal de la Iglesia Católica, del catolicismo, en definitiva del cristianismo, que lo había visto en una visión, y así lo dice explícitamente la propia Hildegarda, diciendo que lo vio como un hombre que veía directo al sol, audaz y sin miedo. En cualquier caso, él mostraba este planteamiento de hombre audaz, etcétera, que realmente lo era, Bernardo de Claraval. Con esta carta, diríamos que Hildegarda de Bingen mostró una relativa debilidad y solicitaba su consejo en relación con estas visiones, y el propio Bernardo de Claraval le aconsejó apropiadamente que las pusiera por escrito, etcétera. En definitiva, como se puede observar, aunque quizás no es muy conocida al gran público, Hildegarda de Bingen ha quedado relegada en parte al desconocimiento de la mayoría de la gente. Conviene reivindicar su figura filosófica y sus atrevidas obras para su tiempo, porque no hay que olvidar que en aquellos años, en plena Edad Media, las mujeres generalmente se dedicaban a sus labores en casa y no tenían medios para poder formarse, para poder leer, estudiar, etcétera. Y la mayoría de las mujeres en la Edad Media eran analfabetas o tenían muy pocas letras, por decirlo de otra forma. En cierta medida, Hildegarda de Bingen puso sobre la mesa simplemente que las mujeres son capaces de hacer tantas cosas como los hombres, y sobre todo pueden destacar en el ámbito intelectual y realizar grandes cosas en la vida. De hecho, ella fundó algún monasterio y también tuvo una actividad creadora, inventiva, de primer orden, con su producción escrita, con sus obras de todo tipo, y realmente se interesó por todo tipo de saberes, por todo tipo de conocimientos, y eso es algo que realmente no estaba al alcance de muchas mujeres de su tiempo. Estamos hablando de unos siglos donde todavía las mujeres estaban diríamos que consideradas como inferiores a los hombres, algo que no era cierto. Y claro, en pleno siglo XI, básicamente en el siglo XII, que fue cuando vivió Hildegarda de Bingen, todavía la mujer estaba muy sometida en una sociedad feudal como la que existía entonces, y en ese sentido ella fue un ejemplo de polimatía, de saber múltiple, de saber abundante, y sobre todo también destacó como artista, no solamente como filósofa, y también abarcó todas las artes posibles en su tiempo, porque tenía madera de líder, era una líder monacal, también profetizaba, tenía visiones. Es verdad que también hay que reconocer que no tuvo una salud fuerte, tuvo una salud débil, pero eso no le impidió seguir escribiendo, seguir produciendo, seguir creando, seguir inventando, y eso también hay que reconocerle que es un mérito enorme, inmenso. Por tanto, Hildegarda de Bingen es un ejemplo para las mujeres de cualquier época, no solamente de la Edad Media, de la Edad Antigua, sino también de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea y de la actualidad. Es un ejemplo a seguir, porque muestra que esa variedad de intereses que ella tenía y esa fuerza y esa energía que tuvo para desarrollar esas producciones y también para aprender esos conocimientos que ella aprendió, requerían una energía inmensa y una voluntad también inmensa. Y como resultado de esa tenacidad,
y junto con su gran inteligencia, ella llegó a estos niveles de producción y también a ser considerada santa. En ese sentido, es un ejemplo inmejorable, diríamos, de la inteligencia, de la energía y de la fuerza de las mujeres. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Gracias.